Buenas tardes. Bueno, vamos nuevamente con el video donde vamos a ver la explicación de ese documento PDF que ustedes tienen. Solamente las tres primeras páginas porque es lo que vamos a ver en esta clase. En la siguiente clase vamos a avanzar un poco más la teoría. Y lo que vamos a ver es la parte conceptual del proceso de liquidación de sueldos. ¿Qué es liquidación de sueldo? Básicamente es un acto administrativo en la cual la empresa se encarga de calcular la retribución correspondiente a los empleados por las tareas realizadas en el último mes, o por lo menos un periodo. Ese periodo puede ser un mes, una quincena, generalmente son mensuales. La liquidación de haberes tiene diferentes tipos de liquidación de haberes. Vamos a ver en este caso la liquidación de haberes normal, la que es justamente lo que se paga el trabajo realizado durante un mes. Vamos a ver en las otras clases las liquidaciones de los conceptos de aguinaldo, las liquidaciones de vacaciones, las liquidaciones finales porque deja de trabajar la persona en la empresa. Pero lo que vamos a ver ahora es básicamente liquidaciones sencillas, simples, que son las de todos los meses o todas las quincenas. ¿Qué significa calcular lo que hay que pagar? Tener en cuenta tres elementos. Primero, ¿qué es lo que la persona tiene que cobrar? Lo que tiene que cobrar el empleado está conformado, lo que se llama remuneraciones, está conformado por un conjunto de ítems llamados conceptos que conforman el valor que tiene que cobrar cada persona. Ese valor tiene dos denominaciones, las remuneraciones brutas y netas. Las remuneraciones brutas es lo que debería cobrar la persona por su trabajo, mientras que las remuneraciones netas es lo que va a cobrar de bolsillo cuando se le apliquen los descuentos correspondientes a esa remuneración bruta. Ahí vamos a hacer el segundo punto, lo que son las retenciones legales. Como ustedes saben, el empleado que trabaja en una empresa, estamos hablando siempre de relación de dependencia, tiene que aportar de sus trabajos, de su sueldo, a lo que se llama la seguridad social. Esto es, a conceptos como jubilación y obra social. Lo que está pagando en ese momento es dejando parte de su dinero para tener una obra social propia para él y su familia. Y por otro lado, dejando parte de su dinero para que el Estado, a través de ese dinero que recauda de quienes están trabajando, paguen a los jubilados actuales. Es decir, en nuestro país la jubilación es un proceso solidario, donde los trabajadores aportan para que aquellos que trabajaban antes tengan su jubilación. De manera tal que cuando el trabajador se jubile, deja de aportar y recibe la jubilación de quienes siguen aportando como trabajadores activos. Además, también esas retenciones legales pueden incluir otro tipo de retenciones, como por ejemplo un préstamo que haya pedido o un descuento específico sobre un gasto detenido dentro de la empresa. Y además, también el cálculo de remuneraciones implica saber cuánto es lo que la empresa tiene que pagar al Estado en función de los impuestos relacionados con el trabajo. Lo vamos a ver más adelante, pero tengamos en cuenta que así como el empleado aporta algo de dinero de su sueldo, la empresa, el empleador, contribuye también con parte de dinero en función de cuánto se le pagó a cada empleado para las seguridades sociales. Bueno, dijimos que había entonces dentro de las remuneraciones brutas diferentes ítems o conceptos que van a conformar el sueldo. Entonces, esos ítems se clasifican básicamente en dos tipos, remunerativos y no remunerativos. Los remunerativos son aquellos en donde sobre ese monto se hacen los descuentos de ley que acabamos de decir. Es decir, que el empleado, cuando tiene una determinada cantidad de haberes remunerativos, a ese monto total se le descuenta las retenciones legales como jubilación, obra social y ley. Mientras que las no remunerativas justamente son el opuesto, es decir, son parte de los sueldos de la persona sobre la cual no se le aplican retenciones. O como dijimos antes, el nombre exacto es retenciones legales. ¿Qué significa entonces básicamente? Los no remunerativos son pequeños ajustes que se utilizan para que el empleado tenga un mayor poder adquisitivo, porque el dinero no tiene retenciones, pero que son a corto plazo porque se pierde la posibilidad de ese monto que cobró en determinado mes influya sobre lo que va a cobrar luego de vacaciones o lo que va a cobrar luego de aguinaldo. Es decir, los conceptos no remunerativos implica un sueldo más directo al bolsillo del empleado, pero significa a la larga menor impacto en su economía general.
mientras que desde el punto de vista del empleador significa pagar menos impuestos, por lo tanto le conviene al empleador. Generalmente estos conceptos normativos son ajustes que realizan los convenios colectivos, los gremios con los empleadores por un tiempo limitado, por ejemplo 2, 4 o 6 meses a lo sumo, buscando causar un impacto fuerte en el bolsillo del trabajador sin generar tanto costo al empleador, pero a un corto plazo, porque más a la larga ese tipo de impacto resulta negativo. Bien, entonces costos remunerativos generan aportes y contribuciones, se tienen en cuenta para cálculo de SAC, vacaciones e indemnizaciones y son embargables. Los no remunerativos no generan aportes ni contribuciones, no se tienen en cuenta para el SAC, vacaciones ni indemnizaciones y no son embargables. Bien, dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo que ustedes vieron en la clase anterior, y dentro de lo que serían los empleados privados, es decir, no los que trabajan en el Estado, sino que trabajan en empresas privadas, las retenciones legales son aproximadamente el orden del 17%. Y básicamente son tres conceptos: la jubilación, la ley 1972 y la obra social. 11%, 3% y 3%. Esta ley es parte también, es un impuesto también que aporta a la jubilación. Y en el caso de algunos convenios colectivos, también se agrega como retención legal el valor o el porcentaje correspondiente al sindicato. Las contribuciones, siempre hablando dentro de lo que es el sistema de empresas privadas, es el 17% para todo lo que es la seguridad social, o sea, las jubilaciones, y el 6% para las obras sociales. Una de las reglamentaciones que tiene importante el tema del pago de sueldos es que tiene que realizarse dentro de los 4 días hábiles de mes para pagar el sueldo del mes anterior. Bien, entonces, remuneraciones, dijimos, se llama así a todo ingreso que recibe una persona, ya sea en dinero o en especie, a contribución o retribución por los trabajos realizados. Estamos hablando siempre en las remuneraciones en relación de dependencia, es decir, cuando el empleado pertenece a la empresa. ¿Por qué decimos que tenemos remuneraciones en dinero y en especie? Pues justamente se le paga con plata o a veces pagan con otro elemento, como por ejemplo se le entrega una vivienda, se le paga alimentos, ticket canasta, ticket restaurante, se le entrega ropa, se le coloca el transporte para que vaya a trabajar, etc. Tengamos en cuenta que las remuneraciones en dinero se pueden calcular por unidad de tiempo, o sea, cuánto se le paga por hora trabajada, por día, por semana, por mes, por producción, que se llama destajo, por comisión o por participación de la actividad del empresario, es decir, participación de las ganancias. Y además de este conjunto de remuneraciones, también están lo que se llama los aguinaldos o sueldo no complementario, SAC, el pago de viáticos, propinas y premios o gratificaciones. Bien, las contribuciones o cargas sociales, ya dijimos antes, son un costo para el empleador, porque tiene que pagarlo de su bolsillo, y son un aporte del trabajador, con el cual disminuye su ingreso. Hasta acá llegaríamos con lo que serían los temas centrales de esta clase. Quiero simplemente hacer un poquito de hincapié en este tema llamado ítems o conceptos, con lo cual se le va a liquidar a la persona. Es decir, cuando se establece cuál es el monto que va a cobrar un empleado, ese monto total no se saca directamente de un valor, un numérico, sino se conforma con una serie de conceptos que están dentro de lo que el convenio colectivo establece para esos empleados en esa base de convenio, en esa base de ley o convenio, depende de cómo sea. ¿Qué quiere decir esto? Bien, primero de todo, lo que tenemos como conceptos, básicamente los remunerativos, son, en primera medida, el sueldo mensual. El sueldo mensual es lo que establece el convenio colectivo que se tiene que pagar a la persona por su trabajo realizado. Y eso depende justamente de la tarea que haga. Es decir, por ejemplo, en lo que sería el convenio colectivo de empleo de comercio, se le paga un determinado sueldo básico a los cajeros, un sueldo básico distinto a los repositores, un sueldo básico distinto a los vendedores, etcétera, etcétera. Además de ese sueldo básico, se le pueden pagar premios. Esos premios tienen que ver con, por ejemplo, la antigüedad, con la cantidad de años que trabajó la persona en la empresa, con la producción, con la productividad, o premios relacionados con el lugar donde se trabaja, lo que se llama zona desfavorable,
se le puede pagar cuando trabaja más tiempo, lo que se llaman horas extras, se le puede pagar también por producción, por productividad, por presentismo, por haber ido a trabajar todos los meses, se le puede pagar por tener un cargo, es decir, hay diferentes conceptos de acuerdo a la característica del trabajo de la persona y de acuerdo también a la historia de la persona. Si esa persona ese mes fue a trabajar más tiempo, se va a pagar horas extras y si faltó algún día, se le va a dejar de pagar un premio llamado presentismo. Lo mismo que la antigüedad, que es un premio que se paga por cantidad de años trabajados. Cada uno de estos conceptos tiene una definición y una fórmula que se aplica generalmente sobre el sueldo básico o a veces son directamente valores fijos. Por ejemplo, puede tener una empresa que te paga un premio por presentismo a todos los empleados de 1.000 pesos. Entonces es un valor fijo, no es un cálculo. En otro caso se dice que es el 5% del sueldo básico. Entonces va a ser diferente el premio para cada empleado de acuerdo al sueldo básico. Todos estos elementos los vamos a recuperar, esto que estamos hablando de los conceptos, en el otro video donde explicamos cómo liquidar un sueldo para que ustedes vean cómo se hace el proceso de calcular cuál es la retribución que tiene que pagársele a un empleado de acuerdo al trabajo realizado en un mes. Bueno, espero que tal vez el video se pueda escuchar bien y ustedes puedan entender el tema y puedan a partir de esto realizar el trabajo práctico correspondiente.